porque digamos que hago uso de una herencia familiar. O sea, es algo de lo que me siento muy agradecido, que esa costumbre de leer haya venido de mi familia, porque en mi casa siempre hubo biblioteca, mi papá era abogado y siempre mantuvo una biblioteca abundante, y no solo de jurisprudencia, sino también de mucha literatura. Y pues mi mamá también es lectora, lo de ella son más los temas espirituales, empezando por el Bhagavad Gita y pasando por textos Vedas y cosas de metafísica, ese tipo de lecturas. Entonces en mi casa siempre hubo libros, y también de parte de mis tíos, tanto de parte de papá como de mamá, siempre me regalaron libros desde pequeño. O sea que crecí rodeado de una abundante biblioteca de libros infantiles que traen muy poco texto porque son 90% imagen, pero creo que es un inicio importante en la lectura de los libros infantiles. Incluso a pesar de que los leí cuando apenas comenzaba a aprender a leer, todavía conservo imágenes de esos libros, porque pues, es una época en que uno está como una esponja y hay imágenes que se quedan grabadas y creo que constituyen parte del pensamiento estético, si se quiere, que uno va arrastrando a lo largo de la vida. Entonces pues me siento afortunado de decir que leo porque es una especie de herencia familiar de la que hago uso. Y la otra, digamos, las razones por las cuales leer, creo que es el conocimiento. Me acuerdo en este momento de un fragmento de Hermann Hesse, del Lobo Estepario, que fue un libro que leí también muy en la juventud y que fue un libro muy famoso en los años 60, pero que marcó muchas generaciones. Hay una descripción de un espacio en ese libro que es el teatro mágico, donde el protagonista entra a una suerte de pasillo que tiene muchas puertas. Y también hay un espejo donde uno se repite al infinito. Y creo que ese espacio responde un poco a esa búsqueda del conocimiento, porque cada una de esas puertas daba a otro mundo, a un mundo totalmente diferente al nuestro, a otra realidad. Y lo del espejo también es muy simbólico porque leer es encontrarse a uno mismo, o sea, es verse en ese espejo. Y que se repita uno infinitamente en un espejo es justamente las posibilidades que da la lectura. O sea, encontrarse uno mismo repetido a la infinidad, porque buscarse a uno mismo es una búsqueda infinita, ¿no? Creo que no alcanza una vida para uno encontrarse. Y lo de las puertas, lo de la posibilidad de acceder a otros mundos, evidentemente la lectura, cada libro que uno abre es una puerta a un mundo distinto. Y establece uno conexiones con otras personas cada vez que abre un libro con otro autor, y son conexiones profundas. Por eso el leer te da acceso a un conocimiento profundo, que no es como el que dan, por ejemplo, las redes sociales, o sea, que conoces a muchísimas personas, pero las relaciones son superficiales, si se quiere. Cuando lees, no, estableces relaciones profundas con el autor, porque te sumerges en su mundo, te sumerges en su pensamiento, y a pesar de que de repente nunca conozcas al autor, estableces con él una relación profunda. O sea, creo que esa es una de las razones por las que leo, para conectarme con la otra edad, con los otros, y para conectarme con mí mismo, y todo eso implica una búsqueda del conocimiento. Es difícil nombrar un libro que a uno le haya causado mucha felicidad, porque generalmente un texto te puede causar mucha felicidad y a la vez mucha tristeza, el mismo texto. Pero sí hay unos que uno recuerda como con mucho afecto, y que cada vez que uno recuerda generan una sensación de felicidad. A mí me pasa eso con uno de los primeros libros que leí por mi cuenta, porque es muy distinto cuando en la escuela te mandan a leer un libro, pero un libro que yo decidí leer porque estaba aburrido, porque no tenía más nada que hacer, fue un libro que se titula Momo,
que es de un autor alemán que se llama Michael Ende. Es un autor de fantasía. Es más famoso por La historia interminable, que fue un libro que fue llevado a cine y se hizo famoso por la película. Fue un libro que también leí, pero yo me quedé especialmente con Momo. O sea, Momo de verdad es un libro que cada vez que recuerdo me da esa sensación de felicidad. Momo es un personaje, es una niña, si se quiere, bastante andrajosa. No es una niña digamos que de buen aspecto, pero es una niña que se dedica como a salvar el tiempo a los demás. O sea, es una niña que anda despacio por la vida. De hecho, su mascota es una tortuga, y ella habla con la tortuga, porque a la tortuga le salen unos letreros en el caparazón, una cosa muy creativa de parte del autor. Y bueno, ese personaje a mí me causa felicidad porque es como esa manera o sea, yo me identifico con su comportamiento en relación al tiempo, o sea, cómo ella asume la vida. Y por ejemplo, cuando voy caminando, ahorita que me ha tocado caminar mucho por la crisis del transporte y todo eso, yo veo mucha gente como caminando rápido, como trajinando con la situación. Y yo prefiero andar como despacio y con calma. Y cuando ando así, caminando por la ciudad, siempre me acuerdo de Momo. Entonces es como si Momo caminara conmigo. Y eso para mí es un sentimiento de felicidad. Entonces, a pesar de que fue uno de los primeros libros que leí, me sigue acompañando. O sea, eso a mí me parece increíble porque yo soy de muy mala memoria, a mí las cosas se me olvidan mucho, pero ese libro yo nunca, y ese personaje especialmente, yo nunca lo olvidé y siempre que me acuerdo de él me da felicidad. Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol, entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa. Sin recompensa. Bueno, como para hablar de una lectura que me haya hecho sentir mucha tristeza, eso me queda bastante fácil porque la tengo muy presente también. Y es un cuento del escritor norteamericano Herman Melville, mundialmente conocido por Moby Dick, pero a mí me cautivaron especialmente sus cuentos. Y uno de esos cuentos se llama Bartleby, el escribiente. Y a mi juicio, que no soy ningún experto, yo creo que ese debe ser, sin pensarlo mucho, uno de los personajes más tristes de la historia de la literatura universal, porque yo leí aquel cuento y fue una tristeza espeluznante, porque hay unas tristezas que son, no tristezas, digamos, más amables, pero o sea, haber conocido ese personaje, y una posibilidad de existencia que yo nunca hubiese imaginado si no es por ese cuento. Es un personaje, Bartleby es un escribiente, es un personaje de oficina, es una especie de burócrata, pero de un día a otro él decide que él comienza a usar una frase que lo hizo famoso, que es: yo preferiría no hacerlo. Y ahí se quedó ese personaje y más nunca hizo nada y se convirtió en una especie de... O sea, decidió morir sin morirse. O sea, es un suicida que no se suicida. Y ver el desarrollo de ese personaje, o sea, es de una melancolía, para mí fue total. O sea, porque no sé, quizás por la forma en que Melville echa el cuento, pues yo también me involucré y me vi reflejado y pensé, o sea, como que me puse en un momento de la lectura los pantalones de Bartleby y dije, a mí también podría pasarme esto. Y es una posibilidad que nosotros en la cotidianidad, digamos, con la vida rápida que tenemos, de repente no contemplamos, pero es una posibilidad que está ahí detrás de la puerta y definitivamente es espantosamente triste esa posibilidad, terminar como ese personaje, porque es como negar la vida, y Bartleby se vuelve una especie de símbolo del hombre moderno, porque vemos una sociedad que está viva pero está muerta. O sea, le ha dado la espalda a las cosas, digamos, a las cosas sencillas, a las cosas fundamentales. Y creo que Bartleby de alguna manera es ese símbolo, ¿no?
pero en el caso de Bartleby, como es un individuo y el ambiente que le da a Melville, la cosa se vuelve muy aterradora y profundamente melancólica. Entonces, para mí, esa es una de las lecturas que mayor tristeza me ha causado. Digamos que, me gustaría decir que con la lectura uno puede acceder pues a cualquier área del conocimiento, y creo que es el mejor vehículo para eso, y a mí me pasó algo interesante, por ejemplo, con la filosofía. Yo me acerco al pensamiento oriental de la mano de dos grandes maestros, dos sabios, que son Chuang Tzu y Lao Tse. Y el pensamiento oriental es muy distinto a nuestro pensamiento occidental. Y con Lao Tse, por ejemplo, leí el Tao Te Ching, y hay una anécdota que me gustaría mencionar, que es que yo antes de leer el Tao Te Ching pensaba que el vacío era algo que no servía para nada. Y bastó que yo cerrara la última página del libro y yo ya pensaba que el vacío era la cosa más importante del universo. Entonces, a mí, me quedé como estupefacto con la posibilidad de que un libro te pudiese cambiar la estructura de pensamiento de manera tan radical y como que sin anestesia y sin dolor. O sea, yo antes pensaba de una forma y después al leer el libro ya pienso en otra. Y ese pensamiento del vacío como la cosa más útil del universo es muy de la filosofía oriental. Entonces, eso creo que es una cosa sumamente importante de la lectura, cómo cambiar esas estructuras, que es lo más difícil de cambiar en la humanidad. O sea, la humanidad se ha caído a guerras precisamente porque no está dispuesta a cambiar sus estructuras de pensamiento, y la lectura nos puede permitir eso. En esa misma línea de mi acercamiento a la filosofía, de chamo, de joven, también me acerqué a los existencialistas. Fue algo que me marcó. Leía Sartre, La náusea, leía Albert Camus, El malentendido, que fue una de las primeras obras de teatro que leí. Una tragedia que después que uno lee aquello uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios en todo esto? ¿Será que Dios solo está observando y no quiere hacer nada? ¿Para qué nos puso aquí? Son autores que cuestionan, digamos, las bases, ¿no? del ser. Dentro de esa línea también me acerqué a Émile Cioran. Con Émile Cioran me pasó algo quizá en cierta forma terrible, porque a mí me lo habían recomendado mucho y no había tenido la oportunidad de leerlo, y una vez caminando por Caracas con unos amigos pasamos por una venta de libros usados y justo tenían varios títulos de Cioran y estaban baratos, y yo aproveché y compré como 3. Entonces el día que me senté a leer a Cioran, me presenté a leer los 3 libros, uno detrás de otro, y ya cuando iba por el tercero ya no pude más, tuve que cerrarlo. O sea, me dio una depresión terrible. Este tipo no cree en nada, no cree en nadie, no cree en la humanidad. O sea, el ser humano es lo peor que a uno le puede pasar en la vida. O sea, de verdad, una depresión que dejé de leer por un tiempo porque el tipo me dejó la cabeza, y era que a mí nadie me había dicho que a Cioran había que leerlo con cierta prudencia, pues porque el tipo es un provocador, y resulta que yo caí redondito en su provocación y me estaba comiendo el discurso entero, y me afectó bastante. O sea, los libros de Cioran tendrían que tener un letrero en la parte de atrás que diga advertencia: se ha determinado que leer este libro es nocivo para la salud mental. Pero creo que fue una depresión necesaria. O sea, agradezco ese tipo de depresiones. O sea, que la lectura, imagínate que pueda darle a uno una depresión, pero es una depresión que yo agradezco. Y siguiendo por esa misma línea, me dio una época en la vida, fueron como 5 o 6 años, por influencia también de un amigo artista, me dio por leer muchos textos alquímicos. Para la mayoría de las personas la alquimia es una pseudociencia, una cosa que se ve como con desprecio. Pero para otro grupo de personas la alquimia es una filosofía, la filosofía hermética, que viene directamente de Hermes el Trismegisto, que es un dios, ¿no? Era un dios para los egipcios, un dios para los griegos, y parte con la tabla esmeralda, que es un texto atribuido a Hermes. Y bueno, dentro de esos autores pasé muchos años leyendo y buscando ese tipo de libros. Leí a Nicolás Flamel, a Fulcanelli, a Eugenio Filaleteo, a Lecrom, a Jacques Letesson, a Gidios de Badis, a El Cosmopolita, a Santo Tomás de Aquino con el Aurora Consurgens, que es uno de los clásicos de la alquimia.
Y bueno, porque de tanto leer eso, como que también andaba yo con la cosa de la piedra filosofal, y de verdad, digamos que la gran obra me quedó grande. Fui un mal aprendiz de alquimia, pero de las lecturas uno siempre saca provecho, a pesar de que no fui muy disciplinado para la cuestión de la alquimia. Sí recupero de allí todo el imaginario, que es un imaginario riquísimo, lleno de unas imágenes fantásticas. Y gracias a esas lecturas escribí un poemario que se titula Sal Sol, que el que ha leído alquimia entenderá de dónde vienen todos los poemas y de todas las imágenes que están en ese poemario. O sea que, a pesar de que siento que fracasé como aprendiz alquimista, tengo una ganancia riquísima en imaginario gracias a esas lecturas, que para mí son filosóficas. Por ejemplo, me mandaron a leer Doña Bárbara y no me gustó mucho, sin embargo me fascinó la película. Eso es muy raro porque las películas casi nunca superan el libro, pero a mí me gustó más la película, aquella vieja donde salía María Félix, película en blanco y negro, tenía como un aire fantasmal y eso a mí me encantó, esa más que la novela. Pero sin embargo leí de Rómulo Gallegos Canaima, esa no me la mandaron a leer en la escuela, la leí por mi cuenta y eso me fascinó. O sea, yo vivo con la imagen de Canaima y vivo con la sospecha de que la selva podría hipnotizarme algún día y de absorberme y de yo perderme de la civilización y meterme en una montaña y no salir más nunca. Eso es algo que me quedó en la cabeza gracias a Canaima. Incluso con Canaima me pasó algo especial porque después que la leí tuve un sueño. Y en la vida uno puede tener sopotoscientos sueños, pero son sueños borrosos, sueños que uno no se acuerda. Pero hay sueños que son como muy intensos, demasiado intensos, como muy vívidos, y eso me pasó con Canaima. Yo soñé que iba en una curiara, acostado en una curiara, navegando por uno de los ramales del Orinoco, pero tumbado en la curiara mirando hacia arriba, a la luz que penetraba a través del follaje. Y era como si yo fuera Marcos Vargas, el protagonista de Canaima. Y ese sueño, a pesar de que yo leí Canaima cuando estaba chamo, cuando estaba en el liceo, y ese sueño yo lo tengo presente como si lo hubiese soñado ayer. O sea, es una cosa, entonces es un libro que siempre tengo presente, Canaima. Bueno, también desde chamo me pasé un poco por el boom latinoamericano, porque creo que en la mayoría de nuestras casas eso era lo que había y los profesores lo que mandaban a leer era los autores del boom. Entonces, bueno, leía a Cortázar, a Borges, a Sábato, a Márquez, a Mutis, a Donoso, a Rulfo, Vargas Llosa, a Borges. De toda esa nube de autores, yo tengo que subrayar a Borges, porque Borges fue el que más me cautivó. Con un cuento de Borges, de ficciones, que aparece en ficciones, que se llama La secta del Fénix, con ese cuento yo entendí que podía leer más allá de la lectura, y eso a mí me dejó como, o sea, eso me causó mucha pues, felicidad, porque entendía que no solo estaba uniendo palabras y oraciones, sino que podía acceder a una lectura posterior, y fue para mí como un tesoro, como algo como un acertijo que Borges planteó ahí y que yo pude descifrar. Y entonces con Borges, el Borges que yo siempre recuerdo es el Borges de las ruinas circulares, del Inmortal, de la Biblioteca de Babel, la Casa de Asterión, es el Borges del Laberinto, del Aleph, el Borges del infinito, pues. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman indio y en la tienda de racismo solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando. ¡De todo! Yo estaba muy vinculado como al mundo de la imagen, al mundo del diseño gráfico, y a pesar de que el mundo del diseño es muy amplio, yo he tenido mayor acercamiento con el diseño editorial, y creo que eso es porque creo que deviene de mi temprano acercamiento con la lectura y con los libros. Yo hace rato les hablaba de lo importante que fueron para mí los libros infantiles. Eso es algo que yo he hecho, no me han publicado mucho, pero he hecho varios libros infantiles, los he ilustrado incluso, los he escrito, he ilustrado para algunas personas cuentos, he ilustrado mis propios poemarios, mis propios libros,
pero entonces me ha acercado mucho al diseño editorial, o sea, lo que es el libro como objeto. Y eso creo que deviene de la lectura, porque para ilustrar un libro tienes que leerlo, o sea, no pretender ilustrarlo sin conocerlo a fondo me parece un poco como riesgoso e irresponsable incluso. Y el libro como objeto pues también es todo un mundo fascinante porque no solo están los textos, no solo están las palabras, no solo está la redacción, sino todo lo que acompaña el material, los tipos de papel, los tipos de encuadernación, la diagramación, que es fundamental. Un libro mal diagramado, o sea, yo he comprado libros y he leído libros porque me gusta la portada. Y he odiado libros y he dejado de leerlos porque no consigo una edición que me guste. Entonces, o porque están mal diagramados, porque no me gustan los márgenes. No sé si eso son manías de diseñador editorial, pero creo que se dan la mano, o sea, son vinculantes, ¿no? La forma en que está diseñado el libro y su contenido. Entonces, en ese sentido, para mí, el libro como objeto y como materialidad ha sido fundamental. Bueno, la lectura reviste una importancia que es fundamental para la humanidad. Digamos que yo creo que es como el arma más poderosa con la que contamos para combatir esta guerra que tenemos librando desde que somos sociedad, desde que somos grupos humanos. Una guerra que nos ha costado millones de vidas, tragedias, dolor, sufrimiento. Una guerra que seguimos librando hoy en día y a mi juicio, muy personal, porque yo soy de los pesimistas, creo que es una guerra que vamos perdiendo. Y no la hemos perdido del todo precisamente por la lectura, porque hay gente que está leyendo, porque hay gente que, claro, hay otras armas para combatir esa guerra, como el arte en general, ¿no? La música, la danza, pero creo que la lectura es una de las principales armas, creo que es la más poderosa para combatir esa guerra. Y si no la hemos perdido es porque siguen existiendo lectores, siguen existiendo editoriales, sigue existiendo el libro, gente que lee a profundidad, que quiere conocer a profundidad, que quiere conocer al otro, de verdad, no superficialmente, sino adentrarse en su mundo, en su pensamiento, y la mejor forma de hacer eso es leyendo, ¿no? Y bueno, esa guerra pues no es otra que la guerra contra la ignorancia. La corruptela y la flojera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados. Traba la puerta, traba la puerta, pa' que se vayan esos vampiros, así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla, la tierra tiembla, la tierra tiembla, la tierra tiembla.